Mi nombre es Anita Serna Marín, soy del grado 9 y hoy les voy a hablar sobre Java. Java es un lenguaje de programación de propósito general concurrente orientado a objetos que fue diseñado oficialmente para tener pocas dependencias de implementación como fuera posible. Es decir, con Java se pueden hacer programas así como de... Sí, programas como calculadoras y todo eso. Programación. La programación informática o programación algorítmica, acortada como programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. NetBeans. NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una comunidad en constante crecimiento y con cerca de 100 socios en todo el mundo. Con NetBeans podemos hacer, por ejemplo, una calculadora, pues podemos hacer varios programas con NetBeans, con ayuda de NetBeans. Diagrama de caso. En el lenguaje modelado unificado, un diagrama de casos de uso es una forma de diagrama de comportamiento UML mejorado. ¿Qué quiere? Vamos a dar un ejemplo de diagrama de casos y es, por ejemplo, el de el chef y el de el probador de la comida, ¿no? El gerente, bueno, sí, lo mismo. El chef prepara la comida, sirve la comida y le lleva la comida. Y el probador de comidas o el gerente se toma el vino, prueba la comida, paga la comida y se va. Diagrama UML. El UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se cambian para conformar diagramas. Debido a que UML es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales elementos, tantos elementos. La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema. Los requerimientos. En la ingeniería de sistemas, un requisito es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio. Se usa en un sentido formal en la ingeniería de sistemas, ingeniería de software e ingeniería de requisitos. La fase de captura, elicitación y registro de requisitos puede estar precedida por una fase de análisis conceptual de proyecto. Esta fase puede dividirse en recolección de requisitos, análisis de consistencia e integridad, definición en términos descriptivos para los desarrolladores y un esbozo de especificación previo al diseño completo. Polimorfismo. A veces en la literatura específica sobre Java se habla de herencia y polimorfismo de interfaces, lo que no concuerda con los conceptos de la programación orientada a objetos porque una clase que implementa una interfaz solo obtiene su tipo de datos y la obligación de implementar sus métodos. Con el la herencia es, pues para obtener la herencia se necesita el polimorfismo. Pues no se necesita, sino que, bueno, sí, hace parte también el polimorfismo. Herencia. La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. La herencia está fuertemente ligada a la reutilización del código en la OOP.
Excepciones. Se denominan excepciones y esto ocurre cuando se produce un error en alguna de las instrucciones de nuestro programa, como por ejemplo, cuando se hace una división entre 0, cuando un objeto es null y no puede serlo, cuando no se abre correctamente un fichero, etc. Cuando se produce una excepción, se muestra en la pantalla un mensaje de error y finaliza la ejecución del programa. Clase string. La clase string está orientada a manejar cadenas de caracteres. Hasta este momento hemos utilizado algunos métodos de la clase string, equals o compare2. Ahora veremos otro conjunto de métodos de uso común de la clase string. Aquí podemos observar el ejemplo de la clase string. Clase math. Las funciones relacionadas con ángulos trabajan en radianes. Por tanto, para operar con grados tenemos que realizar las conversiones oportunas. O sea, la clase math es básicamente para operar con números, con fórmulas y todo eso. Clase date. La clase date se utiliza para representar una fecha y una hora. Se puede manipular el día, mes, año, día de la semana, horas, minutos y segundos. Con la clase date, como pues su nombre lo dice, date, que en inglés es fecha, ¿no? Se puede manejar la fecha, las horas, los minutos, los segundos, etcétera, pero tiene que ser con una ubicación. ArrayList. Es una clase que permite almacenar datos en memoria de forma similar a los arrays, con la ventaja de que el número de elementos que almacena lo hace de forma dinámica, es decir, que no es necesario declarar su tamaño como pasa con los arrays normales. El ArrayList lo que quiere decir es que el ArrayList tiene como más espacio en la memoria y no tiene como tamaño o bueno, cantidad y todo eso. El polimorfismo, que ya lo leí, perdón, no sé por qué está otra vez. Método get y set. Hecha por un tipo harto de escuchar conversaciones que envuelven estudiantes de progral confundidos por sus maestros. Para entender qué es un get y set hay que entender primero qué es un método. Clase abstracta. En cuanto uno de sus métodos no tiene implementación, en Java el método abstracto se etiqueta con la palabra reservada abstract. Cuando deseamos definir una abstracción que englobe objetos de distintos tipos y queremos hacer uso del polimorfismo. Creo que ahorita me equivoqué porque dije que el polimorfismo era parte de la herencia y no era parte de la clase abstracta. Entonces, perdón. Para hacer la clase abstracta se necesita el polimorfismo. Javadoc. Javadoc es una utilidad de Oracle para la generación de documentación de APIs en formato HTML a partir de código fuente Java. Javadoc es un estándar de la industria para documentar clases de Java. La mayoría de los IDs los generan automáticamente. Clase file. La clase file se usa para obtener información sobre archivos y directorios. Además la clase file permite crear y eliminar archivos. Aquí abajito podemos encontrar un ejemplo perfecto y claro de clase file. Muchísimas gracias. Ojalá me pongan buena nota y profe, lo amo.